hacer. La ciudad, su campo particular de entrenamiento. Yamakasi. Los edificios, cuanto más altos, mejor. 7 chavales de la periferia que se burlan de nosotros. Su hábitat natural, los tejados. Los japoneses tienen 7 samuráis. Ha nacido un nuevo tipo de héroe. Los americanos 7 mercenarios. Saltan, trepan, corren. Y nosotros tenemos 7 tocahuevos. Y vuelven loca a la policía. Yamakasi, los samuráis de hoy en día. Jueves 15 a las 10 de la noche en Canal Plus Cine 1. Actuaciones inolvidables. Madre mía, es alucinante. Entrevistas de altura. Me resulta muy difícil decírselo, pero me recuerda usted mucho a un jarrón. Colaboraciones. ¡Oféndeme! Exclusivas. Vamos a contactar con el presidente del gobierno. Presidente. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí. Predicciones. ¿Ustedes echan cartas? Sí, claro. Y un presentador que da la talla. ¿Os imagináis que de pronto toda la gente que sale en la tele encogieran? Lo mejor de la red en Más te vale XXL, los sábados a la 1:30 del mediodía en Canal Plus. El alcohol mata cada año a 2000 jóvenes en accidentes de tráfico. La cocaína ya causa más urgencias hospitalarias que la heroína. El éxtasis produce daños cerebrales. Fumar porros multiplica los efectos del tabaco. Si crees que tomar drogas no te perjudica, infórmate sobre sus consecuencias. Las drogas siempre pasan factura. Abre los ojos. Abre los ojos. Plan Nacional sobre Drogas. Esta semana en Transworld Sport visitamos al entrenador más laureado de Brasil, Wanderlei Luxemburgo, un hombre que vive entre los triunfos y la cárcel. Les presentamos a quien puede ser el rey del salto de altura en la próxima década, Jacques Freitas. Recordaremos los Juegos de Estocolmo 1912, en los que se cumplió finalmente el sueño de Pierre de Coubertin. Y el golfista David Duval nos cuenta cómo son las horas bajas de quien llegó a ser número 1 mundial. The beautiful scenery and all this and oh. El campeonato de fútbol de Brasil del pasado año fue memorable por muchas razones. Lo ganó por primera vez en su historia el Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte y lo hizo a lo grande. El campeonato nacional, creado en 1971, finalmente se jugaba bajo el formato de una liga a doble vuelta, sin playoff. El Cruzeiro se impuso tras ganar 31 de sus 46 partidos, acumular 100 puntos y anotar 102 goles. De una temporada magnífica. El club había ganado el título del estado de Minas Gerais y la Copa do Brasil. Jamás antes había conquistado nadie la triple corona.
Pero tras el éxito del equipo se esconde la historia de un entrenador controvertido, Wanderlei Luxemburgo, alguien que ha visitado muchas veces el infierno. Muchos pensaron que la carrera de Wanderlei Luxemburgo había tocado techo hace 5 años cuando fue nombrado seleccionador, sustituyendo a Mario Zagallo, quien venía de perder la final del Mundial 98 contra Francia. Luxemburgo, en cambio, acababa de ganar su tercer campeonato brasileño. Ganó 2 con el Palmeiras y 1 con el Corinthians, y el ascenso a seleccionador era un reconocimiento de sus méritos. No sucedió por casualidad, nada pasa por casualidad. Tienes que prepararte, trabajar mucho en busca de tus objetivos. Yo siempre he apuntado a la selección nacional como mi objetivo profesional, y lo que me llevó hasta ella fueron los triunfos en mi carrera. He ganado muchas cosas, muchos títulos, pero no es solo eso. He introducido nuevos conceptos, he traído nuevas cosas al fútbol, una nueva filosofía. Eso es lo que me ha llevado a la selección nacional. Llegar a la cima es una cosa, quedarse en ella otra muy distinta. Y nunca ha resultado fácil entrenar a la selección más laureada del planeta. Sin el lesionado Ronaldo, Luxemburgo no cumplió las expectativas. Su desastrosa campaña en el torneo de clasificación para el Mundial de 2002 fue el principio del fin. Y la puntilla llegó con una investigación del Congreso sobre la corrupción del fútbol en Brasil. Se llamó a declarar a muchas estrellas, entre ellas Ronaldo, pero la estrella de la comisión fue Luxemburgo. Su ya dañada imagen como entrenador quedó arruinada por serias acusaciones de evasión de impuestos, fraude y, lo peor de todo, por recibir comisiones en el traspaso de jugadores. De repente, nas demais posições, está passando por carência. Abraços, amigos desse Jornal de Esporte. Falamos ao vivo aqui de Santana olímpico e não olímpicos. Y esa empresa ahí, esa El periodista deportivo Milton Neves lideró la cruzada de críticas contra Luxemburgo en radio y televisión. Luxemburgo como entrenador es uno de los mejores en la historia del fútbol brasileño, un técnico excelente. Aunque como futbolista fue mediocre, resultó un gran entrenador de clubes. Zagallo era como una máquina de escribir y Luxemburgo más como un ordenador. Pero nadie podía predecir que el ordenador tuviera tantos virus. La opinión pública se quedó destrozada por la conducta de Luxemburgo como ciudadano. Durante las audiencias del Congreso, en 2000, Luxemburgo fue asediado sobre sus sospechosas actividades. Y pronto la situación se hizo insostenible para la federación, cuyo presidente, Ricardo Teixeira, también estaba siendo investigado. Luxemburgo fue finalmente destituido por la federación y se convirtió en la cabeza de turco de la corrupción que alcanzaba todos los niveles del fútbol brasileño. Vivió en el olvido durante un año. Era un ganador, un entrenador con muchos éxitos, y de repente su honestidad y su carácter fueron cuestionados, y eso minó su aspecto profesional. Alex de Sousa, centrocampista del Cruzeiro y máximo goleador del campeonato con 23 tantos, siempre ha sido uno de los protegidos de Luxemburgo, en su club y en la selección. Fue Luxemburgo quien pidió a Cruzeiro que lo recuperara después de un primer paso poco exitoso de Alex por el club. Cruzeiro recuperó a Luxemburgo del olvido, pero su reputación en el club fue alta desde el comienzo. Además de Alex, se llevó al club a su propio cuñado, que estaba en el Sao Paulo. Se trata del centrocampista internacional Claudio Maldonado. El segundo jugador chileno que ha ganado el Campeonato de Brasil tuvo además el dudoso privilegio de seguir de primera mano el drama legal de Luxemburgo. Fue muy difícil porque en ese tiempo yo estaba conociendo a mi novia y realmente toda vez que yo llegaba a la casa de él era siempre un clima de mucha frieza, de mucho nerviosismo. Fue un momento muy difícil, sobre todo para mi novia, que era la más nueva de las tres, y ella como que sufría siempre con todas esas cosas, la familia también, la señora de él.
Entonces fueron momentos muy difíciles después de casi 2 años, ¿no? La conquista del campeonato ha supuesto un pequeño alivio para el entrenador, pero lo cierto es que los problemas legales están lejos de terminar. En julio fue condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por evasión de impuestos. Ha apelado contra esa decisión, pero los tribunales brasileños tienen más procesos contra él. Por ejemplo, para jugar en la selección nacional junior, hace 30 años, Luxemburgo falsificó su certificado de nacimiento y se quitó 3 años. Ahora evita a la prensa, pero le gusta el contacto con los aficionados. Para ellos se trata, sencillamente, del hombre que le ha dado a Cruzeiro su primer título de liga. Creo que ha logrado separar muy bien su vida profesional de su vida personal. Está triunfando en su vida profesional y estoy seguro de que resolverá sus problemas personales con los tribunales. Pero por encima de todo ha traído la felicidad a la gente. Quieren pan y circo y eso es lo que él les da. Y la gente está feliz por ello. Tras ganar el campeonato brasileño, Luxemburgo se ha convertido en el entrenador más laureado del país. Este año, Cruzeiro jugará la Copa Libertadores. Y en opinión del comentarista de radio e hincha del Cruzeiro, Alberto Rodríguez, la sociedad entre el técnico y el club se mantendrá durante mucho tiempo. La Libertadores es uno de los pocos títulos que le quedan por ganar y ha dicho que va a hacer todo lo posible para ganarla. Si Cruzeiro gana esta Copa Libertadores, disputará la Copa Intercontinental por 3ª vez y no creo que vuelvan a perder ese partido. De ninguna manera. Así que pienso que los hinchas de Cruzeiro pueden esperar que su club gane la Libertadores y también la Intercontinental en 2004. Si gana los 2 únicos títulos que aún le faltan y además se salva de la cárcel, Luxemburgo habrá completado la mayor hazaña de su vida. En Sydney, la retirada de Steve Baugh de los test de cricket relegó a segundo plano el empate en el último test y en las series de 4 partidos entre Australia y la India. Un 80 que salvó el partido en su última actuación fue el final a la que ha sido una gran carrera en la que alcanzó un récord mundial de 168 test disputados. He tenido mucha suerte, lo sé. Muchos deportistas se van cuando ya no hacen mucho o están lejos de casa y las cosas empiezan a no ir bien. Hoy ha sido para mí todo lo bueno que podía ser. Baugh promedió más de 50 carreras en sus test, con un total de 10.927 carreras, segundo en la lista de todos los tiempos. Pero su impacto en el cricket va más allá de las estadísticas. Como capitán de Australia, llevó a su equipo a niveles desconocidos, cambiando de paso el panorama de los test de cricket. Para los australianos, Baugh engloba todas las cualidades que allí se admiran en un deportista. Siempre me enorgullecí de ser un tipo que da el 100%. Y cada vez que he jugado me gustaba ser competitivo. Y si lo he hecho cada vez que he jugado, entonces estaré feliz. Baugh lideró a Australia en la conquista de la Copa del Mundo de 1999 y los Baggy Greens perdieron solo 9 veces en los 57 test en los que estuvo de capitán. En ese periodo no solo destacó como duro competidor que jamás cedía un palmo o como un bateador muy difícil de superar. Con 38 años es además el capitán más laureado en la historia del cricket. Después de unos comienzos poco prometedores, Baugh debutó con su selección en 1985 y desde entonces Australia construyó un gran equipo con él como líder. Su sucesor, Ricky Ponting, se enfrenta ahora al reto de que ese nivel no decaiga. Este equipo australiano es un gran equipo. Seguirán jugando bien sin mí, sobrevivirán y de alguna manera espero que el legado que les deje sea que continúen adelante, haciéndolo bien. En un momento u otro hay que marcharse y esta es la mejor manera que se me ocurre de retirarme. Pese a la tensión entre los gobiernos de India y Pakistán por la región de Cachemira, la Federación India de Cricket ha confirmado que su selección efectuará una gira por Pakistán en marzo, en la que disputará 3 test y 5 internacionales de un día. Será la primera vez en 145 años que el equipo indio juegue en Pakistán.
Sus vecinos disputaron sin incidencias una serie de 2 test en la India en 1999 que terminó con empate a 1. Graeme Smith capitaneó a Sudáfrica hasta el empate con las Indias Occidentales en el tercer test entre ambas en Ciudad del Cabo. El resultado da a su equipo una ventaja ya definitiva de 2-0. Un century de Brian Lara le convierte en el bateador que ha necesitado menos tiempo para alcanzar las 9.000 carreras. Más comúnmente asociada con una carrera por el desierto del Sáhara, la 26 edición del Rally Dakar empezó en Clermont-Ferrand, Francia. Durante 19 días, los participantes, en coches, camiones o motos, cubrirán casi 5.500 kilómetros por 7 países, hasta la finalización de la prueba en la capital de Senegal. En busca de repetir el éxito del pasado año, Nissan cuenta con los servicios del escocés Colin McRae, ex campeón del mundo de rallies, junto al vigente campeón del rally, el japonés Hiroshi Matsuoka. La cuarta jornada, los participantes llegaron ya a terrenos más tradicionales en Marruecos. El finlandés Ari Vatanen, cuádruple campeón de la prueba, sumó su victoria de etapa número 50. Y dado que la mitad de los participantes del pasado año no acabaron la carrera, muchos se sentirán contentos simplemente con llegar a Dakar. Brett Favre sigue asombrando. En el partido por una wild card, con Green Bay frente a los Seattle Seahawks, el veterano quarterback consiguió mantener la concentración pese a la muerte de su padre, Irving, 2 semanas antes. En el segundo periodo, Favre lanzó por 14ª vez consecutiva un pase para touchdown en un partido de playoff, récord de la NFL, lo que ponía a los Packers por delante. El running back de Seattle, Shaun Alexander, logró un touchdown de 1 yarda que empató de nuevo el choque. Y cuando Ryan Longwell falló para Green Bay un field goal de 47 yardas, el partido se fue a la prórroga. ¿Qué quiere? Cara. Es cara. Seattle gana el sorteo. Queremos el balón. Vamos a anotar. Pero la confianza de Matt Hasselbeck resultó excesiva. Al Harris, de los Packers, se hizo con el balón, corrió 52 yardas y logró la anotación decisiva. La victoria aumenta la leyenda de Favre, especialmente en un día épicamente frío en el Lambeau Field de Wisconsin. En fútbol colegial, más de 90.000 personas animaron a Michigan cuando se enfrentó al primer equipo del ranking nacional, la Universidad de Southern California, en la 90ª edición de la Rose Bowl. USC contaba con un registro de 12 victorias por 1 derrota y un promedio de 42 puntos por partido. Por supuesto, si los receptores necesitan solo una mano para atrapar el balón, tanta efectividad ofensiva no sorprende a nadie. Y cuando el quarterback puede ser también receptor, no es de extrañar que la defensa de los Wolverines no acierte en las coberturas. Los Trojans lograron una convincente victoria, pero tenían que esperar a la conclusión de la Sugar Bowl para poder proclamarse campeones nacionales. 3 días después, en Nueva Orleans, la número 2 del ranking, Louisiana State, recibía a Oklahoma, liderada por el ganador del trofeo Heisman, Jason White. Marcus Spears, con una intercepción en el tercer periodo sobre White, dio a LSU 13 puntos de ventaja y los Tigers conquistaron su primera corona desde 1958. Con el final de las bowls colegiales, el debate sobre quién es el mejor equipo del país no ha hecho de nuevo sino comenzar. En fútbol, el futuro del Parma italiano sigue en el aire tras descubrirse una contabilidad falsa en su compañía nodriza Parmalat, que podría tener unas deudas de más de 10.000 millones de euros. La multinacional láctea ha invertido en clubes europeos y sudamericanos, entre ellos algunos de la talla del brasileño Palmeiras o el argentino Boca Juniors, pero sobre todo ha invertido en el Parma, club que, con el dinero de la empresa láctea, ha ganado 4 títulos nacionales y 4 europeos en las 12 últimas temporadas. Tras el arresto del propietario de Parmalat, Calixto Tansi, el club ha sido puesto en venta, pero se espera que, si logra traspasar alguna de sus estrellas, logre evitar la bancarrota. Lamento mucho y estoy muy triste por la pérdida de mi amigo y compañero de equipo Dan Snyder. Snipes fue un gran tipo, significó mucho para mí, fue un gran compañero y una gran persona, y le voy a echar siempre de menos.
Por vez primera desde septiembre, la estrella de los Atlanta Thrashers, Danny Heatley, habló en público del accidente de tráfico que costó la vida a su amigo y compañero Dan Snyder. Aunque Heatley conducía el coche, los fiscales no presentarán cargos, ya que el índice de alcohol en sangre de este se situaba por debajo del límite legal en Georgia. Heatley prosigue su rehabilitación tras el accidente y es dudoso que vuelva a jugar este año. A principios de temporada, la gran pregunta en la NHL era si los Colorado Avalanche podrían triunfar sin su portero estrella, Patrick Roy. En cancha de los Minnesota Wild de Jacques Lemaire, los Avalanche mantuvieron su juego duro, que les ha llevado a recortar distancia respecto al líder de la división noroeste, los Vancouver Canucks. Pero, ¿qué pasaba con la portería? En la postemporada, Colorado fichó a Teemu Selänne y Paul Carilla para añadir poder defensivo a un equipo considerado ya entre los mejores de la liga. Y si a ellos se sumaba Peter Worrell, el resultado era un buen equipo de hockey. Milan Hejduk consiguió por segunda noche consecutiva el gol decisivo y los Avalanche sumaron su tercer triunfo seguido. Pero sin duda la cuestión de la portería volverá a suscitarse cuando estemos aún más cerca de los playoffs. Oye, ¿puedo sacarte una foto? Necesito una con un alumno. No me saques fea. Está a punto de producirse un hecho que va a cambiar para siempre la vida de Peter Parker. Superfuerza. Estoy perfecto. Agilidad. Y sentido arácnido. Vaya, menudos reflejos. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man. Lunes 19 a las 10 de la noche en Canal Plus Cine 1. El Estadio Olímpico de Estocolmo es una de las sedes deportivas más antiguas y famosas del mundo. Fue además el lugar donde muchos piensan que finalmente se llevó a cabo la idea del barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos. En el inicio de un nuevo año olímpico queremos recordar la historia del estadio y cómo los quintos Juegos Olímpicos resucitaron la idea de Coubertin de una celebración mundial de la juventud y la paz. Los Juegos de 1912 aportaron al movimiento olímpico la estabilidad que desesperadamente necesitaban y los ideales del barón Pierre de Coubertin. Los Juegos de 1900 y 1904 habían quedado enterrados bajo grandes ferias mundiales con las que se habían organizado conjuntamente. Los Juegos de 1908 se caracterizaron por una gran controversia entre el Reino Unido y Estados Unidos. Así que la estabilidad que aportaron los Juegos Olímpicos fue realmente importante para el movimiento olímpico. Fue la presión del lobby del COI, dirigido por Víctor Valk, la que hizo que los Juegos de 1912 los organizara Suecia y lo hiciera en Estocolmo. Y la Asociación Central Sueca para la Promoción del Deporte, por entonces lo único que existía parecido a una Federación Nacional Deportiva, se encargó de construir un gran estadio para los Juegos. El arquitecto local, Torben Groth, diseñó un estadio con forma de imán, completado por dos altas torres y una arcada, que se inspiraba en el Coliseo romano. Todos los materiales serán suecos, entre ellos 400.000 ladrillos vistos hechos a mano, que convirtieron al estadio en una de las estructuras más reconocibles del mundo. El estadio era completamente distinto a lo que se había visto en los Juegos Olímpicos anteriores. Creo que significó mucho para la mentalidad estética de Coubertin.
Cuando se piensa en los Juegos de Londres, en la White City, o incluso en el Estadio de Mármol de Atenas, el de Estocolmo resulta, en mi opinión, muy superior a todos ellos. Los Juegos de 1912 fueron la primera competición olímpica auténtica con representantes de todos los continentes. Se incluyó por vez primera el pentatlón moderno, diseñado por de Coubertin. Con sus 5 disciplinas, pretendía mostrar al deportista completo. En atletismo se utilizó por vez primera la fotofinish. Pero de Coubertin, retratado aquí, en Estocolmo, siempre quiso unir el deporte con el arte, como en los Juegos Clásicos. Su sueño era una competición artística, el pentatlón de las musas, aunque esa idea empezó a encontrar una fuerte oposición desde 1906. Cuando concluyó la conferencia de París con una llamada para la introducción de los Juegos Olímpicos de 5 nuevas competiciones, arquitectura, literatura, música, escultura y pintura, la gente no le tomó en serio y le llamaron lunático. ¿Cómo se iba a evaluar la actuación de los artistas con medallas de oro? Pero en los Juegos de 1912 estaba decidido a hacer realidad su sueño. Suecia dijo no a las Olimpiadas Artísticas. Los artistas suecos se negaron a participar. La situación llegó al punto de que Coubertin, 10 meses antes de los Juegos, escribió una carta diciendo: si el arte no está en el programa, yo no iré para nada a Estocolmo. A de Coubertin finalmente le convencieron para que organizara su pentatlón de las musas en París y luego enviara a los ganadores a Estocolmo. Sorprendentemente, de Coubertin ganó la medalla de oro en literatura bajo los seudónimos Oroz y Esbach. Según mi investigación hubo solo 3 inscritos, por lo que habría ganado medalla en cualquier caso. Al final solo repartieron 2 medallas y el tercero no ganó nada. Aparentemente nadie sabía que de Coubertin era el autor del texto ganador, pero yo soy muy escéptico al respecto. La única controversia relacionada con los Juegos llegó meses después de su finalización. Señor, es usted el mejor deportista del mundo. Fueron palabras del rey Gustavo V de Suecia cuando entregó a Jim Thorpe un busto de bronce en reconocimiento a su actuación. Thorpe, indio-americano de raza Sioux, ganó tanto en pentatlón como en decatlón y en esta última prueba acabó con casi 700 puntos de ventaja sobre su rival más inmediato. El público quedó muy impresionado por el indio. Así era como le llamaban entonces los periódicos, porque en aquellos días era muy inusual ver a gente de distintas razas en Estocolmo. Así que el público se quedó muy impresionado por sus esfuerzos. Le recibieron como un héroe a su llegada a Estados Unidos, pero Thorpe vio luego cómo le quitaban sus medallas al descubrirse que había recibido unos cuantos dólares por jugar en las ligas menores de béisbol, lo que infringía las estrictas normas sobre el amateurismo de los Juegos Olímpicos. Incluso su nombre fue sustituido por el del segundo clasificado en la placa oficial del Estado. Luego, tras una larga y lenta campaña, le devolvieron las medallas a su familia en 1983, 30 años después de la muerte del deportista. Los Juegos de 1912 fueron por encima de todo los Juegos de Jim Thorpe, pero fueron un éxito para Suecia. Suecia se convirtió en el mejor país en los Juegos. Por supuesto, tenían ciertas ventajas por ser anfitriones. Y además no existían las restricciones que luego se hicieron obligatorias. Eso suponía que pudieran escribir a cuantos deportistas quisieron y en cualquier evento. Värdlandet kunde representeras mer eller mindre. Suecia ganó 64 medallas, 23 de ellas de oro, en un estadio que ha soportado el paso del tiempo. Y hoy,
El Estadio Olímpico de Estocolmo es una sede clásica en la que se han conseguido más récords de atletismo que en ningún otro recinto del mundo. Pero por encima de todo, será recordado como el escenario en el que finalmente se cumplió el sueño del Barón de Coubertin. En la Copa del Mundo de Slalom de esquí alpino, en Flachó, Kalle Palander trataba de resarcirse tras no haberse clasificado para la final del slalom gigante del día anterior aquí, en Austria. Aunque Palander fue oro de slalom en los mundiales de 1999, logró su primera victoria en Copa del Mundo el pasado año, convirtiéndose en el primer finlandés en hacerlo. Luego sería el primer ganador de la Copa del Mundo de su país al imponerse en slalom, superando al croata Ivica Kostelic en la final de Lillehammer, en Noruega. Palander acabó con más de medio segundo de ventaja sobre el esquiador local Manfred Pranger y compartió el liderato con el austríaco en la clasificación de slalom a 3 pruebas del final. Anja Persson buscaba su cuarta victoria en la quinta prueba de la Copa del Mundo de slalom femenino en Megève, Francia. Mediada la temporada, la sueca cuenta con una cómoda ventaja sobre su eterna rival, la austríaca Nicole Host. Aunque Persson marcó una gran primera manga, con 51,88 segundos, que le llevaron a la quinta posición, no parecía satisfecha con su actuación. Más cómoda en la segunda manga, Persson mejoró en más de un segundo su anterior actuación. El pasado año acabó segunda, por detrás de Janica Kostelic, reina indiscutible de la temporada. Pero con la croata fuera de la Copa del Mundo por problemas serios de tiroides, Persson se ha convertido ahora en la referencia. Y a sus rivales les está costando seguir su ritmo. Su tiempo global no fue mejorado y la sueca aumentó su ya considerable ventaja en la clasificación. La tercera prueba de los 4 trampolines se disputó en Innsbruck, Austria. En K120, el finlandés Janne Ahonen, gran favorito, hizo honor a su condición con un salto de 132,5 metros, el mejor de la primera ronda. Unos días antes de su 25 cumpleaños, el esloveno Peter Zonta trataba de lograr un puesto en el podio por vez primera en su carrera. Tras saltar 128 metros en la primera manga, completó un segundo salto de 128,5 metros, 4 metros y medio más que cualquier rival en la segunda manga. Con un total de 265 puntos, sumó su primera victoria por delante del finlandés Veli-Matti Lindström, con Ahonen en tercera posición. En atletismo, cada prueba tiene una barrera mítica. Correr una milla en menos de 4 minutos parecía imposible, hasta que llegó Roger Bannister. Pero algunas barreras persisten. En 100 metros, la de los 9 segundos y medio aún se mantiene. Se trata de una marca con la que estrellas como el estadounidense Tim Montgomery solo pueden soñar. En altura, los 2 metros y medio son el nuevo santo grial. El actual récord del mundo está en 2,45, en poder del cubano Javier Sotomayor desde 1993, y parecía imposible ir más arriba. Pero ya no. Es una barrera que la gente piensa que no se puede alcanzar. Todos decían, es imposible saltar más de 8 pies, que son 2,44, hasta que Javier Sotomayor saltó esos 8 pies. Yo quiero dar un paso más allá, y creo que si dispongo de las opciones adecuadas y me tomo el atletismo tan en serio como hay que tomárselo, podré hacerlo.
Yo como entrenador no he visto un talento así en toda mi vida. Creo que puede ser el primero que salte 2,50, 2 metros 50 centímetros. Lo tiene todo. Tiene potencia, tiene capacidad, tiene agilidad, tiene ambición y tiene mucho talento. Y estamos trabajando con ese talento y creo que puede ser el mejor de la historia. Jonathan Gravestein entrena al saltador surafricano Jacques Freytag en Pretoria. Con sus 2,08 de estatura y unas piernas increíblemente largas, Freytag tiene la constitución perfecta para este deporte. Pero no es solo potencial. Freytag ya ha demostrado su talento. Con 21 años ganó en la reunión de la Golden League de Roma del pasado año y a eso se sumó luego el oro en los Mundiales de París. Se esperaba que fuera una campaña de adaptación a la competición internacional, pero Freytag ha comenzado ya a ganar a todos los rivales. Lo más asombroso es que haya logrado ya esas victorias cuando se suponía que no debía estar ni compitiendo. En junio de 2002 se partió los ligamentos del tobillo derecho, el que utiliza para batir, cuando competía en Finlandia. El tobillo quedó colgando sin sujeción y necesitó una cirugía de reconstrucción en la que fue necesario hacerle un agujero en un hueso para afianzar en él los ligamentos. Se dijo que tenía un 50% de posibilidades de volver a saltar y que necesitaría al menos 2 años de recuperación. Entrené tan fuerte como lo hubiera hecho en situación normal, pero solo el tobillo. Como unas 4 horas al día de entrenamiento con el tobillo, haciendo ejercicios de rehabilitación, y 10 meses después de la operación estaba saltando. Fue como un milagro. Las cosas se dieron bien en el último momento y cuando empezó el circuito europeo pude comenzar a competir en él. Así que, pese a su corta edad, se había recuperado ya de una lesión que pudo acabar con su carrera. Una experiencia que añadió una nueva actitud a cada cosa que hace. Tengo que concentrarme mucho en trabajar mi tobillo. Antes de París tuve una lesión de espalda, así que tengo que confiar en este tipo de entrenamiento que estoy haciendo ahora y seguir con él los 2 próximos meses para tener al menos el próximo año libre. La lesión del pasado año me hizo darme cuenta de que una carrera se acaba tan rápido como comienza. Y para mí, cada vez que voy a la pista a competir, es como si fuese la última vez que compito, porque nunca sabes qué va a suceder después. Esa es la ventaja que tengo sobre el resto. Pero no solo es entrenamiento y dedicación lo que ha convertido ya a Jacques en una estrella. En absoluto. Freytag es un personaje peculiar, y no solo por sus marcas en altura. Le gusta vivir deprisa. Conoció a su novia, Karik, atropellándola. Y la convenció en esa situación de que le diera su teléfono. Celebró su título mundial marchándose con ella 2 semanas a la playa. Y aunque se siente cómodo con los entrenamientos duros, su relación con el entrenador Gravestein no puede resultar más relajada. Tiene narices, vive al límite, y nuestro eslogan en la vida es que hay que vivir al límite o en caso contrario solo estás gastando espacio. La concepción de la vida de Freytag está marcada por tragedias personales, como la muerte, cuando solo tenía 6 años, de su padre, Jan Lewis, que era jugador de rugby. Pero su hermana cree que es una cuestión genética. La madre de ambos, Hendrien, fue saltadora de altura y entrenó a Jacques hasta los 16 años. En la casa que comparte en Pretoria con Karik, hay un nuevo miembro, Romy. Llegó tan pronto como Jacques regresó de Roma para celebrar allí su triunfo en la Golden League. Y además de los objetos habituales en un joven deportista, hay también alguna indicación de que Freytag es una especie de sex symbol en Sudáfrica. Sin duda ha alcanzado la fama y los periodistas le dedican mucha atención. Por eso salta tanto, por la ternera.
Muy bien. Fantástico, fantástico. Con 21 años, Freitag tiene cuanto hace falta para dominar su deporte durante una década. Quiere ganar 3 oros olímpicos y la carrera empieza este año en Atenas. Y luego, la mítica barrera de los 2,5 metros. Creo que puedo estar cerca de los 2,50. Va a hacer falta mucha experiencia, mucho entrenamiento y no es algo que vaya a llegar dentro de un año o 2. Mi objetivo es estar en la élite mucho tiempo. Creo que los récords del mundo y cosas así solo llegan con la experiencia. Es algo que da el tiempo. Habrá que esperar a que llegue. ¿Ruby Baker? Sí, soy Ruby. Tus padres han tenido un accidente. Creo que conoces a los Glass, ¿no es cierto? Les conozco de toda la vida. Aparecen en el momento más oportuno. Vamos a superar esto. Fingen ser la pareja perfecta. Cuando hablamos después del entierro, usted dijo que teníamos dinero suficiente. Unos $4 millones. Se apoderan de lo que no es suyo. He encontrado mi nueva y enorme lucha personal. Hay hechos que no pueden ignorarse. Mataste a mis padres. Última sospecha. Mamá. Jueves 22 a las 10 de la noche en Canal Plus Cine 1. Richard Groenendahl buscaba el liderato en el Gran Premio de Bélgica, cuarta prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. Ante 10.000 espectadores, el holandés dominó gran parte de la carrera, con 6 corredores belgas siguiéndole de cerca. El dominio belga en esta disciplina provocó críticas durante el año, en el que incluso se ha discutido sobre el futuro del ciclocross. Aquí, en Koksijde, Ben Verden superó a Groenendahl en la última vuelta y ganó la primera prueba de Copa del Mundo de su carrera. El local Sven Nix logró acabar quinto tras reponerse de una caída y sigue al frente de la general con 2 pruebas por disputar. En Estados Unidos, el brasileño Acelino Freitas, campeón de los Superpluma en versión WBA y WBO, añadió el título de los ligeros según la WBO a su colección tras ganar unánimemente a los puntos al alemán Arthur Gregorian, invicto hasta ese momento. En la final del Mundial PDC de dardos en Gran Bretaña, Phil Taylor logró la victoria sobre Kevin Painter en un desempate a muerte súbita. Para el inglés es el 11º título mundial de su carrera. En Nepal, más de 80 especialistas en kayak de 15 países se reunieron en el río Bote Kosi con motivo de la segunda edición del Reto de Aguas Blancas del Himalaya. Organizado para promocionar este deporte en el país, el evento combinaba descenso, rodeo estilo libre y eslalon extremo en un difícil trazado. La mezcla de puertas de slalom y movimientos de estilo libre contra el reloj resultó muy exigente incluso para los más experimentados. Luego, la llamada playa de Koiti servía de partida para el descenso del segundo día. El neozelandés Mickey Abbott explicaba el proceso de la partida. Estamos en el descenso de un río con una salida estilo Le Mans. Primero tenemos que correr una gran distancia hacia los kayaks. Ahí habrá todo tipo de carnaza. Y luego tenemos que tratar de meternos en nuestros kayaks, asegurarnos dentro y salir. El escocés Ben Brierley fue el primero en el trazado de 5 kilómetros desde Koti a Valley y se impuso en hombres. En mujeres, la inglesa Eleanor Rutter se impuso al resto. El tercer día, los competidores eran juzgados por sus maniobras en una fuerte corriente dentro de la disciplina de rodeo. Pete Astle, con una segunda victoria, compartió la general masculina con Mickey Abbott. Rutter siguió dominando en mujeres con su tercer triunfo consecutivo en la competición.
La maratón Murray en canoa de la Cruz Roja y el Herald Sun contó con casi 1000 palistas dispuestos a enfrentarse al río más famoso de Australia durante 5 días y 404 kilómetros. Fundada en 1969, la maratón trata de obtener dinero para programas comunitarios y servicios de emergencia en el estado de Victoria. Steve Peusel hizo historia en la maratón tras ser el primero en competir tras haberle sido trasplantado un órgano. Nacido en Melbourne y con el bote número 2 en reconocimiento a sus 2 nuevos pulmones, competía junto a su cuñado representando a una organización dedicada a asegurar el acceso a trasplantes. La prueba más prestigiosa era la Copa K1. Con equipos de 4 miembros, el Liberland Escapes acabó en 24 horas y 44 minutos, venciendo al Nagambi Lakes por 4 minutos y batiendo su récord de 2002. En atletismo, la IAF decidió reconocer las plusmarcas de carrera y marcha en carretera como récords del mundo. Hasta ahora eran solo plusmarcas mundiales. Esto hace que la británica Paula Radcliffe ostente ahora los récords del mundo de 10 kilómetros, 20 kilómetros y la maratón. El entrenador estadounidense de natación James Doug Councilman murió a los 83 años de edad. Famoso por sus técnicas innovadoras de entrenamiento, llevó al equipo estadounidense a lograr 21 sobre un total posible de 24 medallas de oro masculinas en los Juegos de 1964 y 1976. Un equipo australiano de netball acaba de solicitar su inclusión en el libro Guinness de los récords como el equipo que lleva más tiempo jugando juntos. Los Glenroy Grannies existen desde hace 30 años y compiten en la liga de la comunidad local, en Glenroy, un barrio de Melbourne. Tras empezar en 1970, los miembros del equipo tienen ahora entre 56 y 65 años y suman entre todos un total de 63 nietos. Pese a recientes problemas de enfermedades y lesiones, han seguido compitiendo en su liga, en la que perdieron la final del pasado año por unos pocos puntos. Y no tienen intención de retirarse aún. De hecho, tratarán de incluir a una bisabuela en su plantilla para el próximo año. El estadounidense de 48 años, Jimmy Evans, trata de hacer historia cruzando Estados Unidos en un nuevo tipo de vehículo de 3 ruedas llamado trique. Tras su éxito de hace 3 años, cuando atravesó Australia empujando un scooter, Evans ha puesto una gran fe en este nuevo método de transporte y piensa que le servirá para superar los 6.000 kilómetros que separan California de Florida. Cuando el trique dio sus primeros pasos por la playa, alguien me recomendó que lo probara. Lo probé y la verdad es que no he encontrado ningún vehículo de autopropulsión que haga lo que este. Estoy loco con él. Evans espera completar el viaje en unos 80 días. En Australia se vivió la última locura deportiva en una tabla, el sandboarding. Las dunas de arena de Stockton, al norte de Sydney, forman parte de la mayor masa de tierra en movimiento del hemisferio sur, y sus siempre cambiantes dunas, algunas de hasta 45 metros de altura, ofrecen múltiples posibilidades a los expertos o debutantes board drivers. El sandboard se practicó aquí por primera vez hace 20 años y con ayuda de las mejoras en equipo, se convirtió en un deporte con su propia federación y competiciones desde Ciudad del Cabo a Baviera. Hay pocos deportes tan frustrantes como el golf. Actividad relajante para algunos, para los profesionales puede convertirse en una obsesión que no sigue la lógica. Hay veces que resulta increíblemente absurdo. Es una locura. Se trata en realidad de un juego. Al final es un juego tonto, un juego estúpido. Eso a pesar de que se lleven 500 años golpeando esa cosita blanca.
A mí me gusta mucho, no me entiendan mal, lo adoro, de verdad. Pero quedarte tan hecho polvo como me ha pasado y ser tan brutal conmigo mismo como he sido a veces, no deja de ser absurdo. Ahora tiene 32 años, pero el estadounidense David Duval lleva jugando al golf desde los 8. Durante esos 25 años, su carrera ha sido un tobogán. En 1999 alcanzó el número 1 del mundo, siendo el único jugador que ha ocupado esa posición en los 5 últimos años, además de Tiger Woods. Pero su situación ha cambiado. Ahora es el 242 del mundo y lleva más de 2 años sin ganar un solo torneo. Desgraciadamente para mí no he jugado bien en los últimos tiempos. Sin embargo, ha sido como un don, porque siempre, desde niño y en el instituto, la universidad, incluso en mis primeros 8 o 9 años como profesional, siempre he jugado bien. Y recientemente ya no he jugado tan bien. Esto se ha convertido más en un trabajo y es más difícil. Se esperaba mucho de él. Desde su año de rookie, en 1995, nunca había terminado por debajo del 11º puesto en la lista de ganancias de la PGA. En 2001 ganó el Open británico, su primer grande, llenando el hueco que faltaba en su palmarés, y elevó a 13 sus victorias en la PGA. Y ahí llegó un dramático cambio de suerte. En los 2 últimos años, asuntos ajenos al deporte y las lesiones le han pasado factura. He dejado que el aspecto más absurdo me afectara y me he sentido frustrado y cansado. No he jugado bien y no he disfrutado de esto como solía. Lo he convertido en un trabajo que es algo contrario al buen juego y he caído hasta el punto de que he llegado a sentirme loco. Al año siguiente a su victoria en el Open, Duval cortó con su novia de siempre. Empezaron a llegar las lesiones. Falló el corte en los 2 primeros grandes de 2002 y nunca tuvo opción en los otros 2. El pasado año solo superó el corte 3 veces y su mejor puesto fue un empate en la 28ª posición del FBR Capital Open. Se dice que ahora mismo hasta le cuesta hacer el swing. Se han dado una serie de circunstancias, una tras otra, que han roto mi swing de golf y mi confianza. Todo empezó en 2000. Hasta entonces se remonta. Me lesioné la espalda y luego me he lesionado los hombros y la muñeca. He vuelto a lesionarme en la espalda un par de veces más y todo eso hace que no puedas volver a mover el palo de golf como lo hacías, con lo que se rompe tu confianza y ese es el ciclo. Respecto a su swing, ha tenido que regresar a los principios básicos en el campo de prácticas después de fallar casi la mitad de las calles el pasado año. Así que ha contratado a un profesor de swing, pero también a un psicólogo. Y en el campo de prácticas de la Academia de Golf David Duval en Japón fue donde nos recibió. La academia está situada en Miyazaki, al sur del país, y sorprendentemente en un país obsesionado por el golf, forma parte del único campo de la zona. Cuando no está practicando durante horas, se ha impuesto la decisión de alejarse del golf el mayor tiempo posible y buscar algo que le haga pensar en otra cosa. Lo ha encontrado en la pesca. Duval trata de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida privada y que ello le permita recuperar su pasión por el golf. No tengo ninguna meta en especial salvo volver a ponerme en forma y mejorar. No trato de ser el jugador que era o la persona que era. Hay otras cosas en mi vida que también me entusiasman. Solo quiero volver a disfrutar como lo hacía antes. Sabe que tiene un duro reto por delante, pero está determinado a dar otra oportunidad al golf. Y quizá 2004 sea el año en que Duval vuelva a brillar en un deporte que le ha proporcionado tanto placer como dolor.
El hecho de que lo haya pasado mal los 18 últimos meses, el hecho de que esté, bueno, no es que esté jugando mal, sino que he jugado mal, por debajo de lo aceptable, eso ha sido muy malo. Pero creo que esto es lo que me ha hecho apreciar mejor dónde he estado y qué es lo que he conseguido. A veces cuesta recordar esas cosas y darse cuenta de que con independencia de lo que se diga, eso no hay quien me lo quite. Así que si hay una época que realmente me haya influido más que otras, es la actual. Porque ahora es duro. Resulta muy duro. La próxima semana en Transworld Sport estaremos con Félix Sánchez, el nuevo rey de las vallas. Y en Argentina visitamos a los Astrada, la última dinastía del polo. Mientras Adolf Hitler aterrorizaba a Europa, en Hollywood alguien se reía de él. Canal Plus rinde homenaje a Charles Chaplin con la emisión de El Gran Dictador en versión remasterizada, película que clausuró el Festival de Cine de Valladolid. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. A continuación, el documental Chaplin por Costa Gabras ofrece un análisis en profundidad de esta obra maestra y un repaso a la filmografía de su genial creador. La noche de Chaplin, miércoles 14, a partir de las 10, en Canal Plus.